Hola, mi nombre es María Victoria y les estaré hablando sobre las asignaciones de lenguaje de programación para analítica, comenzando por el laboratorio 3A de limpiando datos de vehículos. En esta asignación, básicamente seguimos instrucciones generales que nos iban guiando respectivamente en la asignación. Aquí comenzamos a descargar y preparar los datos. Aquí ponemos las diferentes bibliotecas requeridas y comenzamos a ejecutarlos para que sea más eficiente el poder trabajar más adelante. Descargamos los datos, se descargan los datos del conjunto y sus descripciones desde la UCI Machine Learning Repository. Después añadimos los encabezados a las variables del data frame. Pasamos a la identificación y manejo de los valores faltantes. Aquí comenzamos a reemplazar o convertimos los valores que están en signos de interrogación en valores faltantes NaN. También contamos los valores faltantes y aquí contamos la cantidad de valores faltantes en cada columna, y aquí también tenemos aprendemos a manejar los valores faltantes, como eliminar las filas. Aquí eliminamos las filas con valores faltantes en la columna price. Después reemplazamos con la moda, reemplazamos los valores faltantes en num of doors con la moda, y también reemplazamos con la media, y aquí es donde básicamente reemplazamos con la media los valores faltantes de stroke, horsepower y peak RPM. Entonces, después pasamos a la corrección de formato de datos. Aquí revisamos y corregimos diferentes tipos de datos, y aquí aseguramos que las columnas tengan el tipo de dato correcto, o sea, float, int y octet. Después pasamos a la estandarización de datos, y aquí vemos una conversión de unidades, y aquí convertimos valores de consumo de combustibles de milla por galón a litros por 100 kilómetros. Después pasamos a la normalización de datos. Aquí vamos a la normalización de variables y podemos ver cómo escalamos las variables para que sus valores estén dentro de un rango similar de 0 a 1. Después tenemos la discretización y agrupamiento. Agrupamos la variable horsepower en categorías discretas como bajo, medio, alto. Y por último, pasamos a la codificación de variables categóricas. Aquí pasamos a variables indicadoras, que en esta convertimos las variables categóricas en variables indicadoras, que son dummy variables, para su uso en análisis de regresión. Ahora, con respecto a la asignación 3P de Web Scraping, APIs y ETL, tenemos un contexto, y es que nosotros asumimos el papel de ingeniero de datos y trabajamos supuestamente para una empresa internacional de análisis financiero. Nuestra empresa realiza un seguimiento de los precios de acciones, materias primas, tasas de cambio y tasas de inflación, y nuestro trabajo es consiste en extraer datos financieros de varias fuentes, como sitios web, API y archivos proporcionados por varias empresas de análisis financiero. Para esto, primero importamos librerías. En esta se importan las librerías necesarias para el scraping, manejo de datos y gráficos. Primero vamos a extraer datos utilizando web scraping. Definimos la URL. Se define la URL de la página de Wikipedia que contiene la información de los bancos más grandes. Después obtenemos el contenido y se realiza una solicitud HTTP GET para obtener el contenido HTML de la página. Parseamos el HTML. Se utiliza Beautiful Soup para parsear el contenido HTML. Extraemos la tabla. Aquí utilizamos esto para localizar la tercera tabla en la página web, que corresponde a By Market Capitalization. Procesamos las filas. Se iteran las filas de la tabla, extrayendo los nombres de los bancos y sus capitalizaciones de mercado, y se almacenan en una lista de diccionarios utilizando este código de acá. Creamos el data frame y se convierte la lista de diccionarios en un data frame de pandas. Mostramos los datos, se imprimen 5 filas del data frame y guardamos el data frame en un archivo de JSON utilizando este código de acá. Después, para extraer datos usando una API, definimos la URL del API. Para esto se utiliza la URL del API de Exchange Rates y se incluye la clave de acceso que se proporciona una vez que uno se registra con su correo. Obtenemos los datos de API, se realiza una solicitud de HTTP GET para obtener los datos de la API, y básicamente convertimos los datos al data frame. Se convierte la respuesta de JSON en un data frame de pandas y establecemos el índice. Se establece la columna currency como el índice de data frame. Mostramos los datos, se imprimen las primeras 5 filas del data frame y guardamos el archivo, guardamos el data frame en un archivo de CSV. Por último, y no menos importante, tenemos el ETL, el Extract, Transform and Load. Primero, se agregaron funciones de extracción. Se define una función para extraer datos de un archivo de JSON, como esta que está aquí. También se utiliza una función de transformación, y se define esta función de transformación para transformar los datos multiplicando la capitalización de mercado por la tasa de cambio y renombrando la columna utilizando este código. Tenemos también la función de carga. Esta
se define para cargar los datos transformados en un archivo CSV. Después tenemos la función principal de ETL y aquí se coordina el proceso completo de extracción, transformación y la carga de los datos y aquí ejecutamos el proceso. Muchas gracias.